Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alexis Gómez Hernández, estudiante del Centro de Doctoración del Magisterio en Zacatecas, y hoy les hablaré acerca del código escrito y sus características principales, los cuales se abordan en el texto de Daniel Cassani en su libro Describir el escribir, en donde se abordan varios conceptos. Para entender mejor este tema, revisaremos una tabla que organiza los conceptos más importantes del código escrito. En ella veremos qué lo diferencia del código oral, por qué es importante la cohesión y coherencia de los textos, y cómo la adecuación nos ayuda para escribir según el contexto y el público al que nos dirigimos. Como primer concepto está el código escrito. La definición por Daniel Cassani es que es un conjunto de normas y características que rigen la comunicación escrita, diferenciándola del lenguaje oral. Mi explicación es que no basta con escribir tal como se habla, ya que la escritura tiene reglas propias para garantizar la comprensión. Un ejemplo de ello es un acta oficial. Debe seguir una estructura clara y precisa con fechas, nombres y hechos concretos, mientras que en una conversación informal las ideas pueden expresarse de manera más flexible, con interrupciones o cambios de tema, pues algo repentinos. Lo siguiente es diferencia entre reglas fonéticas y ortográficas, morfosintácticas y léxicas respecto a las reglas que permiten elaborar textos. Cassani lo define como la corrección gramatical abarca desde la ortografía hasta la estructura de los textos. Para mí, un texto no solo debe evitar errores ortográficos y gramaticales, sino que también debe respetar la estructura y la coherencia del discurso. El siguiente concepto es la adecuación. Cassani lo define como uso apropiado del registro y tono y estilo según el contexto y el destinatario del mensaje. Un mensaje se ajusta a su audiencia y su propósito comunicativo. Un ejemplo es que si se escribe un correo, por decir a un profesor, solicitando como tiempo, una prórroga para hacer o para enviar una tarea, pues se debe de realizar con un tono más formal. Como, estimado profesor, le solicito atentamente una extensión del tiempo de entrega o algo así. Sin embargo, al escribir a un amigo, el tono cambia, como, oye, ¿crees que me den chance de entregar más tarde? En ambos casos se comunica lo mismo, pero con registros aún distintos. El siguiente concepto es la coherencia. Cassani lo define como la propiedad del texto que permite que sus ideas se organicen de forma lógica y estructurada. Para mí, un texto coherente presenta sus ideas de manera clara, con un orden lógico que permite su comprensión. Como por ejemplo en un ensayo sobre el cambio climático, primero se introduce el tema explicando qué es, luego se presentan las causas, consecuencias y pues finalmente se proponen como algunas soluciones. Pero si se mezclan las ideas sin orden, el lector podría confundirse y no entender como la argumentación, el objetivo. En el siguiente concepto es la cohesión. Cassani lo denomina como la relación sintáctica entre las partes de un texto mediante el uso de conectores, pronominalizaciones, repeticiones, etc. Para mí es para que un texto fluya naturalmente, se utilizan mecanismos que enlazan las oraciones y evitan la repetición innecesaria. El siguiente concepto es la corrección gramatical. Cassani lo define como la aplicación de las normas ortográficas, morfosintácticas y léxicas en la escritura. Para mí la gramática no solo se trata de escribir sin errores, sino de estructurar correctamente las frases para evitar confusión. Un ejemplo de ello es, el perro de mi amigo que vive en Monterrey es muy juguetón. En esta oración pues es algo ambigua porque no queda claro si quién vive en Monterrey, ¿es el perro o el amigo? Para mayor precisión pues se puede escribir como el perro de mi amigo que vive en Monterrey es muy juguetón. La colocación de comas pues también ayuda a clarificar el significado.
El siguiente concepto es diferencia entre código oral y el código escrito. El código oral pues es espontáneo y hemífero, y mientras que el escrito es planificado y perdurable. La comunicación oral pues permite expresiones coloquiales, entonación y gestos, mientras que la escrita depende solo de palabras y signos de puntuación. Sigue el concepto de independencia del código escrito respecto al código oral. En el texto se habla que ambos códigos comparten estructuras, pero el escrito no depende del oral para existir. Para mí la escritura tiene sus propias normas y no es simplemente una transcripción del habla. Un ejemplo de ello es que en el lenguaje oral es común el uso de muletillas y frases inconclusas, como entonces, pues, como que lo vi, no sé, algo raro pasó. Pero sin embargo, en la escritura se requiere precisión y claridad, como entonces lo vi y noté algo extraño que ocurría. La diferencia radica en que el código escrito debe ser más claro sin depender del tono de voz o de gestos. Y por último, el concepto de situaciones de escritura. Cassany lo denomina como la diversidad de contextos en los que se utiliza la escritura, desde textos formales hasta registros coloquiales. Para mí la escritura cambia según el medio y el propósito del mensaje. Un ejemplo de ello es que en una publicación como de redes sociales, alguien puede escribir las letras OMG. Qué increíble experiencia, no lo supero. En cambio, si la misma persona escribiera un artículo para una revista, utilizaría un tono más formal, como la experiencia fue asombrosa y enriquecedora, dejando una huella sorprendente, por así decir. Aunque el mensaje es similar, la forma de expresarlo se adapta al contexto en el que se usa. Y con eso terminaría de explicar esta tabla de contenidos y espero que haya sido de su entendimiento y agrado. Muchas gracias.